Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué placer enorme saludarles. Gracias por estar con nosotros desde muy tempranas horas de la mañana y tal y como lo mencioné hace unos minutos. Vamos a hacer un análisis sobre la situación que dio como resultado toda la información dentro de la comisión que investiga el tema de los sobresueldos el día de ayer. Vamos a hablar también sobre este lanzamiento de la fase 4 del Plan Control Territorial denominado Incursión, que involucra desde luego un incremento de más efectivos militares en estas tareas de seguridad pública. Por cierto, estará con nosotros en la segunda parte del programa el ministro de Defensa Nacional, el contraalmirante Francis Merino Monroy, con quien vamos a hablar sobre este importante tema. Esto será en la segunda parte. Pero bueno, en esta primera parte también vamos a hacer un abordaje sobre el tema que lo mencionábamos, es preocupante, el número de casos que estamos teniendo hoy en nuestro medio, que tiene que ver con las infecciones de COVID. Por supuesto, el número de contagios y todo esto ha incrementado. Mueren 11 personas por COVID solo en las 24 horas, parte del titular, entre otras, que sin duda alguna vamos a tratar esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida a Bessie Ríos, que nos acompaña para hacer el análisis de estos tres temas. Gracias por acompañarnos, Bessie. Buenos días, un gusto de estar con la teleaudiencia, un saludo y un recordatorio, ¿verdad? Mantengamos la debida distancia, use su mascarilla, lávese las manos. Y si ya están todos los grupos etarios para vacunarse, vaya a vacunarse. De verdad que no le han licuado un iPhone, no le van a meter un chip. Es importante que se vacune. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida también a Adán Mejía. Gracias por acompañarnos, Adán. Gracias, don Ernesto, y un saludo a toda la teleaudiencia y a los que a través de las diferentes plataformas digitales también nos acompañan. Y me sumo al llamado a que no bajemos la guardia ante esta realidad del virus. Creo que es un efecto del problema de la confianza, el exceso de confianza que hemos tenido y son las consecuencias. Así es que tenemos que ser más prudentes y guardar las medidas de bioseguridad. Bueno, en su momento se incorpora vía Zoom Jorge Villacorta también, que nos vamos a tener su punto de vista a través de esta plataforma digital. Sí, sin duda alguna, 11 muertos por COVID. Estas personas, según el registro que se tiene, no se habían vacunado. Esa es una de las situaciones que sin duda alguna preocupa y es el momento oportuno para decirle a la población que hay que vacunarse, más aún cuando hemos tenido un plan de cobertura bastante, digamos, efectivo, tal y como se ha reconocido. Es gratis la vacuna, hay varios centros y opciones de vacunación. Como decía alguien que yo conozco que es muy religioso, su pastor le decía, ponerse la vacuna, mantener las medidas no es falta de fe, es complementar mi fe, porque Dios le dio conocimiento a los médicos que están dando estas medidas. Se lo digo porque hay mucha gente que dice, no, a mí yo salgo cubierta con la sangre de Cristo y a mí no me va a pasar nada y no me pongo mascarilla, no me lavo las manos y no me voy a poner la inyección. De verdad, hay que concentrarnos en que necesitamos todos y todas estar vacunados, necesitamos mantener las medidas de protección, las medidas de seguridad. No es una broma, la gente se está muriendo, el dato que tenemos es de 11 personas, pero ese es el registro de la gente que tenía su examen que daba positivo a COVID. ¿Cuánta gente tenés en el subregistro que no se le hizo el examen? ¿Cuánta gente puede estar en realidad falleciendo? Ese dato que dio el ministro de Salud hace una semana, que decía 238 positivos en un día en El Salvador. No, eso es gravísimo. Claro. Bueno, de hecho, también él confirmó que hay municipios que por su densidad poblacional tienen mayor cantidad de contagios. Entonces, es ahí donde entendería yo la estrategia la están apuntando para que de alguna manera sea un efecto per se de buscar reducir los contagios, ¿no? Sí, y también tenemos que ver, y yo insisto en guardar las medidas de bioseguridad. Veamos el caso de Israel y de Chile, que lograron vacunar. Israel vacunó el 100% de sus habitantes,
abrió las puertas, anunció que iba a venir ya el turismo y a la semana empezaron a haber casos. Y ellos mejor fueron prudentes y dijeron, no, esto... O sea, porque la vacuna ayuda a fortalecer el sistema inmune. También hay que ser muy cautelosos en esto porque la gente cree que es ya inmunización. No, esto lo que hace es fortalecer el sistema inmune y tenemos que entenderlo y no por eso tampoco decir, no me la voy a poner, ¿verdad? Aquellos que tienen sus reservas, creo que hay que respetarlos, pero que también guarden las medidas de bioseguridad. A mí me parece muy bueno lo que ha hecho la Asamblea, que es muy similar a lo que ha hecho Macron en Francia, de actividades donde va a haber aglomeraciones de gente. Si no tenés tu esquema de vacunación completo, no vas. Es decir, la vacuna no es obligatoria, no te voy a obligar a ponerle, pero tampoco voy a obligar a la gente que sí se ha vacunado que esté a la par de una persona que no. El hecho de las disposiciones y medidas de poderlo exigir, por ejemplo, en eventos de concentración, el certificado de vacunación es importante. Ya está Jorge Villacorta con nosotros. Don Jorge, gracias por acompañarnos. Buenos días, bienvenido. A la orden. Muy buenos días. Siempre es un gusto estar en su programa, Ernesto. Hemos abierto el análisis de este día por el cual les hemos invitado a ustedes en esta primera parte, porque queremos ser responsables también de sumarnos a la preocupación y al llamado para ocuparnos todos a bajar estos índices de contagio que se están experimentando en el país desde el punto de vista de crear conciencia en la población y decirle, por favor, vacunémonos y por favor no bajemos la guardia. Jorge. No hay ninguna duda de que en este momento, para mí, sin ser especialista, ni tener la mínima idea, pero los hechos me indican que ya está aquí la cepa esta que está causando muertes más rápidas, porque los síntomas se inician como una simple gripe, pero de repente en pocas horas, en pocos días, la persona fallece. Creo que esto nos indica la necesidad de que todos, sin excepción, nos vacunemos, porque no solo es por nuestra propia vida, sino es por lo que significa para los demás, para su familia, para todas las personas que toman un transporte colectivo o asisten a cualquier evento o simplemente de una oficina o donde sea, el lugar de trabajo, puede ser la gente contaminada simplemente por un irresponsable que no vacuna o que no se ha vacunado. Además de vacunarse, porque allá murió personas que tienen las dos vacunas, pero descuidaron las medidas de seguridad. Me refiero a la mascarilla, al distanciamiento, al uso de gel. Y lo digo porque yo ya he sido vacunado 2 veces también, salgo como corresponde, pero salgo al mínimo posible y por eso muchas veces uno participa a través de la tecnología o hace las cosas que hay que ir al banco, lo que sea, lo más posible, igual a través del sistema de tecnologías que existen ahora, pero lo importante es mantener hasta donde así es, sea siempre las medidas de seguridad. Yo estoy preocupado, mire, ahora hay una madera en uno de los periódicos que dice que han muerto 11 personas en 24 horas. Sí, ya lo confirmó el Ministerio de Salud, ¿no? En efecto. Estamos como en el 2020 otra vez, pero es por esta cepa que ahora es mucho más agresiva y todos deberíamos estar todos sumamente preocupados porque aunque estemos vacunados, no estamos de manera inmunizada absoluta. Siempre es posible el poderse contaminar si no se siguen las recomendaciones que hace el Ministerio de Salud y que además en todo el mundo se le indican que tiene que hacer la población y cómo comportarse en los lugares. Era importante abrir este espacio llamando a esa reflexión, ocupando pocos minutos para poder llamar a la atención de la población a no bajar la guardia. A ver, vamos a ver. Ayer, en la Asamblea Legislativa se conocieron nuevos elementos importantes en este tema de los sobresueldos,
¿Cuál es el análisis que tienen ustedes con respecto a este tema? Voy a darles el tiempo más o menos de 2 minutos, minuto y medio, para que tengamos una buena discusión y análisis esta mañana y de participación de todos. Comienzo acá. Gracias. Es un tema muy interesante porque acordémonos que el llamado o el pedido de la población en general ha sido contrarrestar y combatir y darle un freno a la corrupción en la esfera política que tanto daño en el gobierno nos ha ocasionado. Entonces creo que bajo esa línea oponerse a una acción como esta sería incoherente. A mí me queda bien claro por la manera en que uno vio el desenlace de las reuniones de ayer en la Comisión Anticorrupción, que el tratamiento que le dieron a los que llegaron a ser fue muy diferencial. Entonces creo que eso no abona y eso a mí me confirmó una duda que yo tenía. Esto tiene sí la realidad de transparentar y evidenciar la corrupción de gobiernos pasados, pero queda la duda también de una venganza política. Entonces tiene un fin político partidario y eso no lo debemos de ignorar y también debemos de señalarlo, porque también no pueden jugar con la inteligencia del pueblo salvadoreño y ver también las consecuencias. Por ejemplo, el periodo de los gobiernos anteriores de Alfredo Cristiani, por ley, una ley que hay que analizarla bien, porque creo que requiere una reforma, ya no prescriben. Entonces nos va a quedar nada más como un informe, ¿verdad? Nada más de eso. Y yo creo que esto nos debe de llevar a la sociedad civil pedir una reforma en cuanto a eso, porque no puede haber impunidad de actos tan claros de corrupción. Okay. Yo creo que es importante señalar que evidentemente hubo un trato diferencial, la manera en la que se convoca y se trata y se lleva el interrogatorio de la señora Lorena Peña, completamente diferente al trato que se le dio al señor Cristiani, completamente diferente al trato que se le da a don Tony Saca. Yo estoy de acuerdo que la confirmación de que efectivamente se entregaron los sobresueldos es una realidad, nos terminó de confirmar el señor Félix Alfredo Cristiani cuando le preguntan, mire, ¿usted me puede garantizar que nadie de sus ministros recibió sobresueldo? Y él respondió 2 o 3 veces, todo lo que hicimos lo hicimos apegado a la ley, o sea, sí recibieron sobresueldo. Sí, lo que sucede es, y creo que es la conclusión que hace el compañero Adán, es cultura general, que nos confirmaron que efectivamente han recibido sobresueldos. También es una realidad que mientras la partida secreta se llamó partida secreta, estaba utilizada discrecionalidad del presidente, o sea que no hay nada ilegal ahí. Se vuelve ilegal en el gobierno de Mauricio Funes con la reforma de la Sala de lo Constitucional, con la sentencia que hace la Sala, que elimina esta partida secreta. Lo que hace es cambiar el mecanismo, porque no es que dejen de pagar sobresueldo. Ahí está la doctora María Isabel Rodríguez, que dijo que estaba recibiendo dinero. Y entonces, mal de lo que se dijo ayer, a mí me preocupa lo que se dejó de decir, porque yo sí estoy de acuerdo que aquí hay una venganza, pero una venganza de echar a los lobos a los que me dieron la espalda cuando yo caí en desgracia, y de guardarse los nombres de los que no vaya a ser que me quieran dar la espalda más adelante y los tiro más adelante. Creo que de lo dicho ayer me preocupa más lo que no se dijo. Ok, el periódico, la bandera del periódico Diario El Salvador dice: Cristiani y Saca reconocen pago de sobresueldos. Menciona ahí a 2 secretarios generales que estaban en planilla, así como fiscales y magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluyendo también algunos periodistas. Un saludo para todos los que se quedaron pendientes esperando que saliera Shafik, porque no salió. ¿De veras? ¿Perdón? Un saludo para todos aquellos que querían que saliera un chequecito para Shafik, que no salió. Vaya. Veamos entonces, ingeniero Villacorta. Bien, yo comparto mucho de lo dicho. Creo que había que añadir, o mejor dicho, usted, Ernesto, dijo algo nuevo, y realmente esto no es nuevo, esto ya los nombres habían surgido. Sí, ya sé. Entiendo que el señor Saca lo planteó dentro de su proceso del juicio, es decir, ya había... Perdón, voy a hacerle una acotación o aclaración breve, Jorge. Lo nuevo lo decía en el sentido de lo que manifestó el presidente Saca, de que esa lista a él no lo dejaron darla a conocer durante el proceso judicial
a solicitud de la Fiscalía. Ese es un elemento nuevo, perdón. A ver, una cosa es darla a conocer y otra cosa es que no se haya judicializado. Fue incorporada en el proceso de juicio, porque para el presidente Saca lo que le quiere demostrar en parte es decir, mire, yo no me quedé con los 340 o 50 millones, yo repartí y te di a fulano, sultano, mengano, y multiplique usted 30,000, 10,000 cada uno, multiplíquelo por 60 meses, pues hombre, va a tener cantidades que reducen el monto que se le atañe que el presidente Saca tomó y que ha sido pues parte del conocimiento público. Por consiguiente, insisto, judicialmente, que es como importan las cosas ya a este momento, me parece que el presidente aprovechó esta oportunidad que se le brindó para eso, y bueno, a lo que ya se ha dicho, que también busca satisfacer un interés de carácter político. Las comisiones especiales también tienen carácter político, no es un tribunal exactamente. Por consiguiente, también buscan el establecer costos políticos, por decirlo de alguna manera, en la imagen de personas que una u otra manera pueden o fueron o estarán ya en este momento en diferencias con la forma de gobernar del presidente Bukele y de la concepción y cómo opera nuevas ideas en el Parlamento. Eso también es parte de eso, es evidente, porque si no, el no mencionar también, tal como se dijo hace unos minutos, a personas de su propio entorno, está indicando eso. Luego, él dice, mire, yo heredé esto del presidente Flores, porque cuando me entregó la presidencia, él me explicó, y él ahí dice una cosa importante, dice, yo hice esto, nadie me dijo que era ilegal, todos los abogados que estaban allí eran nadie me dijo que era ilegal. Creo que igual, ahí es donde él trata de aparecer como que él no es responsable de eso, y todo eso, insisto, para mí está orientado adentro de también la insistencia de él de su inocencia, y luego tengamos en cuenta que pronto estará saliendo, porque él le pusieron una pena incluso menor que a su esposa, y por consiguiente lo que ya estuvo más todo lo que se quita, seguramente en poco tiempo saldrá, y esto es parte también de preparar posiblemente esa salida y que la reacción popular sea, bueno, sí, pero este señor contó quiénes fueron los malos también de la película. Yo creo a mí me parece importante lo que menciona el ingeniero, en el sentido de que este era un mecanismo que utilizó Cristiani, que usó Calderón, que usó Francisco Flores, que usó usó Antonio Saca, y que él se le pasa ese mismo manual al primer gobierno del FMLN. Que no se nos olvide tampoco, o sea, esto es una práctica que se generó, y creo que se genera por la falta de madurez de muchos analistas y mucha gente que no quiere hablar y tocar el tema de que ya es hora de evaluar los salarios de los funcionarios públicos. $5,000 vale ser presidente. Y perdón, yo no me muevo por ese sueño caliente de hay que ser patriotas y entonces entreguemos hasta la última gota del corazón. Tampoco. Seamos realistas, $5,000 corresponde al salario de un presidente, $3,000 o $2,000 a un ministro para la responsabilidad que tienen. ¿Por qué no hablamos ya de reformar la ley de salarios? Y páguele a la gente lo que hay que pagar, porque si le pagamos a la gente, hacemos un perfil que valga la pena, y se le paga a la gente lo que valga la pena, se va a cortar este método de dejar de pagarle a la gente bajo la mesa. Y de verdad, yo sé que hay mucha gente afuera que dice, no, si va al servicio público va a servir. Perdón, la gente también come, sus hijos tienen la mala costumbre de comer los 3 tiempos, usted no le puede andar pidiendo sacrificios. Si usted lo hace, qué bien, pero no todo
profesional que se ha tardado 10 años en sacar sus títulos va a ir a regalar su trabajo. A mí me parece que es muy interesante, es polémico o genera polémica. Yo sé que no es tan fácil verlo así, porque después te van a decir, mira cuánto gana, y a lo mejor otro te va a decir, no lo vale, ¿verdad? Entonces, pero se estaría de alguna manera delineando esa parte de vacío que existe hoy en día y que de alguna manera a lo mejor puede ser tentatorio para quien, si solo gano 3,000 pesos y aquí tengo una partida que me va a dar 15,000, entonces, ¿y es ilegal o es ilegítimo? Porque eso es lo que en algún momento decía. Me pareció como una bendición, decía el presidente Saca, el expresidente Saca, me pareció como una bendición de Dios que se abriera una comisión en la que yo pudiera contar lo que me impidió el fiscal general de la República. Interesante que nunca le apagaron el micrófono. Sí, bueno. Como dije, los tratos no fueron iguales. Hay algo también que hay que verlo, se ha visto y se conoció por medios digitales, lo de los cheques. Y nunca se vio vinculado ese tema, probablemente yo lo entendía así, por reserva del caso de parte de la Fiscalía, no se dio a luz pública, y ayer se dieron esos elementos, como tú dices. Él decía que buscaba, en este caso, el funcionario de ese entonces, como que parece que tenía aspiraciones de poder reelegirse. Y habían presiones de estos sectores para darle el voto, sí, que él dejara por fuera los nombres de todas estas personas. Tú decías eso lo dijo él, no es un invento mío. Claro, tú decías algo que a mí me llama la atención, y hago el llamado a la Asamblea Legislativa que tenga cuidado y vea los términos que le está dando nombres a las comisiones, porque tenemos la otra comisión de fondos asignados a la ONG, que deja como que tener una ONG relacionada con financiamiento de la Asamblea es corrupción. Y ojo, cuidado con eso, porque a esta comisión se le llama una comisión contra sobresueldos. Ahora, ayer se mencionó dentro de los que estuvieron hablando, y fue el exsecretario privado de Tony Saca, que mencionó un artículo de la Ley de Impuestos sobre la Renta, y lo voy a leer textualmente porque se ha satanizado el término sobresueldos. O sea, no estoy diciendo con esto que favorezco la intención de engañar, porque como yo digo, hoy no se llama sobresueldo, hoy hay ministros ad honorem que reciben pagos por servicios profesionales. O sea, es lo mismo, es un sobresueldo. Pero veamos lo que dice el artículo 64 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Para la presente ley se consideran servicios de carácter permanente aquellos cuyas prestaciones es regulada por la ley laboral y remuneración de salarios, sueldos, sobresueldos, horas extras, primas, comisiones, gratificaciones, aguinaldos y cualquier otra compensación por servicios personales, ya sea de estos que se paguen en efectivo, en especie, o donde se presten servicios, ya sea por tiempo definido o bien por un tiempo prudencial. O sea, la misma ley reconoce el término sobresueldo, y creo que estamos como satanizándolo y viéndolo como una manera mala. Lo malo es la falta de información, porque la Ley de Impuestos sobre la Renta lo exige. Ahora hay que preguntarnos, toda esta gente que le dieron sobresueldo, que seguro se van a amparar al artículo 64, que demuestren dónde pagaron la renta de ese sobresueldo. Es que creo que eso es lo único que se va a poder sacar. O sea, aquí creo que el pueblo debe entender que esto es una realidad. Vamos a tener la información, pero usted no va a ver preso a nadie. Yo sé que mucha gente quiere verlos, que los saquen latigados, los pongan en el Parque Libertad, los agarren con todo. No va a pasar eso. Lo más que va a pasar, y eso a los que no se han prescrito, ¿no? Van a tener que pagar impuestos, pero lejos de eso más nada, porque en los momentos que se recibió no era ilegal. Ok, ingeniero Villacorta. Nada más, con eso que estamos señalando, tiene corrección. Por favor, hagamos una ley de salarios como corresponde. Y perdóneme, si usted quiere tener funcionarios a nivel de ministro con la responsabilidad que eso implica cada vez más, mucho más, al ser parte del mundo globalizado, se necesitan funcionarios de alto nivel, de alta capacidad, pero además con ética. Eso se paga. La empresa privada lo paga. Bueno, el Estado también debe pagarlo, y que ser funcionario público sea prestigio, no al revés. Entonces, para eso se paga. Alguien dijo, mire, usted quiere tener chimpancés
de ministros, páguele con cacahuetes. Pero si usted quiere tener funcionarios, pague lo que realmente vale un funcionario. Claro, pero si voy a tener funcionarios... Un chimpancé pagándole bien. No tienen capacidad, no tienen ninguna un chimpancé pagándole $10,000, $20,000. Instituciones financieras, alguien que no tiene ninguno, muy poco conocimiento al respecto, no tienen un currículo. Imagínense el tener magistrados en cargos, en la sala o donde sea, que no tienen el prestigio ni la capacidad jurídica para eso. ¿En qué terminan? Bueno, tal como el presidente saca, yo termino diciendo, mire, esta película de que la concentración del poder es una película que yo ya vi en mis 50 años de hacer política. Eso ya es película repetida, porque Tony Saca definitivamente, como él lo expresó ayer, con esto, pues hombre, contaba, perdone, con el apoyo seguramente del sistema judicial, me refiero a través de la sala, de la fiscalía, del ministerio, del ejecutivo como corresponde, y del legislativo con las famosas maletas negras, cafés o como se llamen. Bueno, es la misma película. En el pasado el ejército, que era el verdadero poder administrativo, pues simplemente pasaba lo mismo. Por consiguiente, el punto no está ahí. Definamos claramente esta experiencia. Pongamos en la ley de salario los salarios correspondientes y el perfil y paguémosle a la gente que va a su cargo lo que vale. Nadie puede es importante tener un cargo privado, ser un alto ejecutivo de una empresa. Me lo quiero llevar al gobierno para que trabaje bien, no le voy a pagar lo que dice la ley de salario. Claro. Bueno, en este momento no lo es, pues, por Dios. Ok, vamos a ver. Y tenés que tener... ad honorem, pero es lo mismo. Tenés que Aquí tener... encontraron otro truquito más, pero es lo mismo. Lo importante es tener lo importante es tener también los perfiles y que el candidato o el funcionario se adapte al perfil. Aquí en este país hemos tenido médicos de ministros de Economía. De verdad, o sea, no puede ser que tengas que adaptar el puesto al chero, al compadre, al amigo que querés poner de ministro. Si bien es cierto, esos son cargos que pues merecen la confianza del presidente y vos haces la elección ahí de acuerdo a la relación que tenés, pero la verdad es que vos tenés que tener ministros que cumplan sus funciones, que tengan trayectoria y que se les pague bien. Pero yo creo que también otra cosa importante a rescatar de todo esto, con el tema de las ONGs también, es que en el caso muy particular de las ONGs, que yo tampoco satanizo el tema de darles fondos, si es que estaban las colas presupuestarias, y definitivamente las ONGs cumplen unos roles particulares dentro de la sociedad hasta donde no llegue el Estado, no deja de ser menos cierto que no era necesario tener a la señora hasta las 2 de la mañana para llegar a la conclusión que yo llegué a las 2 de la tarde, que nunca hubo un procedimiento. Nunca hubo un debido proceso. ¿Qué es un debido proceso? Nadie se está peleando con darle el dinero a las ONGs. Es que la asamblea debió haber dicho, tengo $100,000, vengan tantas ONGs, me traen los proyectos, les vamos a dar seguimiento y asignar de esa manera, porque tampoco es cierto, como dijo doña Lorena, que cualquiera que llegara con su ONGcita y pedía fondos le iban a dar. Si no, ingeniero, dígame, todos tuviéramos ONG, no, hubiéramos ido. Necesitaba un padrino, madrina. Aquí hay que ser realistas. Sí. El diputado que tenía mayor influencia conseguía los fondos para su ONG. Y van a disculpar, pero hay algo que fue conocido por todo mundo. El ministro Cáceres le hacía el bendito a doña Lorena, y eso de que te voy a recomendar y no era orden, tampoco es tan cierto. Ok, vamos a la pausa, 6:59. Esto gracias a Texaco con Tecron. Nos vamos hoy a conocer cómo está el tráfico en nuestras calles y avenidas. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. No le ponga límites a su motor, póngale Tecron.
Texaco con Tecron, libera tu potencial. Vámonos entonces con esta imagen de la rotonda del Monumento a Salvador del Mundo. Ahí está el tráfico que conecta 4 importantes arterias de la capital, para que usted a partir de esta imagen pueda más o menos concebir cómo está el tránsito de vehículos por esta zona. Así es, este es el reporte de tráfico por cortesía de Texaco con Tecron. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Continuamos en el análisis. Adán, me había quedado dar la palabra y sobre todo bajo el énfasis de estos otros elementos. El presidente de la República, a raíz, Nayib Bukele, decía que bajo el escenario que describen, tanto por el uso de esas partidas para poder entregar bajo la figura de lo que significa apoyo institucional, creo que esa era la figura que se ocupó para apoyar a partida para la gobernabilidad, siempre tiene nombres bonitos. Significa de que tenía prácticamente el apoyo de todos los órganos de Estado. Al paso salió, y quiero presentarles también una de las posteos que hizo el presidente de la República, en donde digo, bueno, este era el tipo de separación de poderes que habían. En todo caso, está de alguna manera teniendo razón, es decir, lo que existía era una compra de voluntades. Exacto. Es que era un control del Estado. Ahí está lo que bien sitúa, dice, el órgano legislativo, judicial, la fiscalía, partidos políticos, todos controlados con dinero robado del pueblo salvadoreño. Y así tienen el descaro de exigir que volvamos a sus tiempos de independencia entre los poderes de Estado. Hasta cierto punto, escuchando y viendo el comparativo, y perdón, voy a pecar bastante atrevido, pero no es mi intención, sino que someterlos a consideración de ustedes este elemento, es que le están dando la razón de lo que se ha hecho. Sí, yo creo que hay que ver la finalidad del sobresueldo, ¿verdad? No era darles órdenes, hagan específicamente en contra de la ley, sino compra de voluntades. Esa era la finalidad de la estrategia de dar, ¿verdad? El poder financiar. A mí me llamó la atención que ayer entre las preguntas que le hacían fueron directos en preguntarle si en el periodo del expresidente Saca se le dio fondos de la partida secreta, como se conoce en términos populares, al partido FMLN, ¿verdad? Y solamente se mencionó al PDC y al PCN. Entonces le preguntaron ahí la razón de esto, ¿verdad? Y era operación política, porque eran afines a la hora de votar en la Asamblea Legislativa, o sea, era compra de voluntades. Ahora, el problema actual que yo veo con el gobierno es que no respeta la separación de poderes desde el hecho. Por ejemplo, el 1 de mayo se vio bien claro la orden del Ejecutivo de quitar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y no se respetó el debido proceso que la misma ley establece. Entonces, ahí sí ya no vemos separación de poderes. Aquí no podemos hablar de compra de voluntades. Entonces, ahí es donde hay que marcar la diferencia, ¿verdad? Y dejar claro que ni lo uno ni lo otro es bueno. Exacto. Porque o sea, en no realidad se está aplaudiendo ni diciendo esto está bien y el otro está mal. Los dos están mal. En realidad, entonces, en el fondo, es cierto lo que siempre dijimos, ¿no? Siempre se ha dicho que Arena tuvo el control de los 3 poderes del Estado y que el que lo niegue diciendo es que, mire, habían otros partidos ahí, pues sí, partidos a los que les daban dinero, pero tenían los votos. O sea, ¿qué es lo primero que recuerda usted de las asambleas legislativas en los gobiernos de Arena? Al PCN votando con Arena y dándole los votos. El ingeniero estuvo de diputado en esa época. ¿Qué es lo otro que recordamos cuando el FMLN logra tener una buena representación en la asamblea? Al PCN votando con el FMLN y no le pusieron la azulgrana, pues. Y después fue gana. Y ahora la actual representación legislativa no necesita ni uno para tener los votos, se la ganó en las elecciones. Pero a pesar de eso los tiene, sí. Porque Así tiene es. los votos de Gana, tiene los votos del PCN, tiene los votos de este señor que dice que es del PDC, es decir, también los tiene. Exacto. ¿De qué manera? Yo ya no sé de qué manera, pero que los tiene. Y lo mismo pasaba en esos tiempos. Ahora, yo sí separo de eso a la sala
constitucional 2009-2018. donde el doctor González y otros miembros eran parte. Allí sí me parece a mí que no se puede decir Hay que hacer el esa parteaguas. sala formaba parte ni recibía parte de eso. De hecho, Y ellos lo también denunciaron. Vale la pena recordar algunas frases de el presidente Belarmino Jaime. Calderón. En un momento yo recuerdo, en conversaciones con el presidente Calderón, haber dicho que él definitivamente no podía ni lo hacía levantar el teléfono para llamar a algún magistrado y pedirle algo. Creo que esa fue una forma de gobernar, de tener gobernabilidad posteriormente, por lo menos en lo que corresponde a la Corte. Recuerdo eso del presidente, pero posteriormente, y es evidente con lo que dijo Tony, que definitivamente esa era la forma de obtener gobernabilidad, como dice uno de los editoriales ahora de un periódico. Eso es definitivamente condenable, claro que sí, pero que el presidente diga ahora de que él no cuenta con todos los órganos del Estado, perdone, tampoco. Ok. Definitivamente, de otra manera, sí, de otra manera, pero igual tampoco es inaceptable. Quiero hacer Es que quiero absolutamente inaceptable. Ok. Los Quiero- gobiernos militares también por eso yo he dicho que es una película que ya vimos. Claro. Los gobiernos militares pasaba exactamente lo mismo. Creo Sí. que ahí es importante recalcar lo que dice el ingeniero. ¿Por qué causa conmoción la sala 2009-2018? Por el nivel de independencia que tuvo. Porque no se había tenido antes y después de ella creo que no se va a volver a tener en una sala que hace el control político. Belarmino Jaime se lo dice en su cara a los diputados: nosotros no somos amanuenses de ustedes, no vamos a hacer las sentencias como ustedes quieren. Se le para de frente al FMLN y les dice, porque denunciaron los mismos magistrados que les habían ofrecido seguir mandando el chequecito. En más de algún programa dijeron, mira, nos dijeron que si podíamos seguir con la fórmula anterior, que era el envío de chequecitos, pero nadie quiso profundizar con eso porque a todo el mundo le da miedo creer que a los magistrados de la Corte se les paga, o que han recibido este apoyo institucional, partida para la gobernabilidad, como usted le quiera llamar, ese dinero que permite que se engaveten demandas, que no se resuelvan amparos, inconstitucionalidades, procesos en la sala de lo administrativo, procesos en la sala de lo penal. La realidad es que este sistema ha estado cooptado por pagos del que está de turno, y de honorables, los honorables son contados con los dedos de las manos los que no han recibido plata. Ok, saludos muy cordiales a nuestro buen amigo Will Salgado, que nos escribe a esta hora y dice, está muy atento, y dice: hay dos formas, Ernesto, de que la Sala de lo Constitucional reciba sobresueldos: de parte del gobierno, cuando las resoluciones favorecen solo a un gobierno, y la otra vía es cuando el sobresueldo llega vía empresa privada para que las resoluciones sean contra el gobierno, y eso así ha sido siempre. Ese es el mensaje que nos envía. Interesante. El expresidente Saca decía, tengo acá dos citas textuales que las quiero también colocar sobre la mesa en honor al tiempo, sobre este tema. Dice, se hizo pagos a fiscales, magistrados y funcionarios. Horas después decía el exsecretario de la Presidencia, su secretario privado, Elmer Charlet, decía, no, recibos no tengo, a los fiscales en su momento se les daba un apoyo institucional porque la fiscalía tenía un presupuesto bien bajo. Un apoyo institucional como el abrazo de Mecafé, asumo yo, ¿se acuerdan de ese video? Sí. Ahora, yo Mira, quiero aprovechar... Adán quiere comentar, Sí. perdón. Ayer don Elmer le preguntaron eso, el mecanismo que se utilizaba, y él decía que iban a casa presidencial a traer ese dinero, que mandaban un mensajero, que no era la misma persona, que lo entregaban en un sobre, ¿verdad? Y que se iba, entonces no había firma. Desde allí, pues mala administración. O sea, veamos que quieran justificar, como dije, el sobresueldo, hasta la ley lo reconoce de impuestos, ¿verdad? Pero la manera, cómo poder administrar el órgano del Estado, o sea, el Ejecutivo, con una irresponsabilidad de no firmar.
Más tu sobre, no me firmes. O sea, es el dinero del Estado, entonces yo creo que eso no se vale. Dinero del contribuyente, no digamos dinero del Estado porque el Estado no produce ni un 5. Sí. Es el contribuyente. Vamos a ver, todos pagamos impuestos. Nada Sí. más decir que esto que hemos escuchado es posible, no lo dudo, es posible que muchas cosas que lo dicho sean verdad. Pero cuidado porque eso tiene que judicializarse. Exacto. Y los que son abogados saben muy bien que una cosa es la verdad, y otra cosa es la verdad jurídica. Y que la puede dar un Papeles, condenado o un criteriado. O sea, que la da un condenado o un criteriado. No se puede aprobar en un tribunal, y un tribunal que sentencie que el resultado de lo dicho, perdóneme, toda esa gente es inocente. Sí, yo creo que es importante recalcar eso. Al final, las comisiones terminan siendo, como decíamos al principio, una suerte de cultura general, ¿no? de comprobar, corroborar del dicho de un expresidente que sí se pagó. A la sospecha de todo el mundo, pagaban estos infelices, sí, pagaban. Pero después de eso, ¿qué hay? Porque para mí es importante eso que señala el ingeniero. Como pueblo salvadoreño, no basta con que nos cuenten lo que pasó. Si algo se puede recuperar vía impuestos, que se recupere vía impuestos. Si algo se puede cambiar el sistema con el tema de la revisión de ley de salario, que se haga. Pero que nos mantengan, porque al fondo que nos mantengan con el circo romano, con las 3 pistas, la pista de sobresueldos, la pista de ONG, y yo auguro, vengo ratos diciendo, y falta la pista de las mentas, que es la otra lista que tanto se mencionó. Creo que esto va a estar entretenido y al final dejamos de ver lo importante por lo urgente, pues, o sea, la situación de la pandemia, la reforma de pensiones, el tema del Bitcoin, dejad de ver otros temas, y no es que esto no sea importante. La reforma al Instituto de Acceso a la Información Pública, que es un punto medular también en esto. Es una piedra angular en esto. Sí, porque no puede haber un ataque a la corrupción diciendo, permíteme, pero yo ya no voy a dar informes de los manejos de los fondos del Estado. Y no poder dejar, y las cuentas patrimoniales de los funcionarios no pueden estar ocultas. Sí, o sea, no podemos por un lado decir que estamos atacando y por el otro lado abriendo la puerta, ¿verdad? Porque el tema del Bitcoin también hay que verlo, que puede prestarse a lavado de dinero, ¿verdad? Y que eso hay que tocarlo, o sea, yo siento que eso tiene otros elementos que no podemos olvidarnos. No nos va a alcanzar el tiempo con el otro tema que tenía, ¿no? Con el tema del aumento de los elementos de la Fuerza Armada. Y quizás en honor al tiempo... Solo quiero cerrar el tema este. Dice nuestro buen amigo Paul Steiner, nos escribe, dice, Ernesto, también, lo que tiene más de 5 años ya no puede ser recuperado vía evasión de impuestos. Solo extinción de dominio podría utilizarse, abonando un poco al cierre. Es que ese es el punto, porque las comisiones deberán de tener un fin, y no es simplemente exponer a esta gente, confirmarnos lo que ya sabíamos, que me parece correcto confirmar eso, pero exponer a la gente, si no va a tener consecuencias, no sé qué tan útil no sea. Y con el tema Me comprometo a abordarlo porque ya el tiempo se nos agotó. Sí, ya se nos agotó. Simplemente yo sí le quisiera decir al señor presidente, más maestros, más médicos, menos militares, de verdad. Ok, voy a agradecerles, como siempre, Ernesto. Ingeniero Villacorta, gracias también por habernos acompañado. Muy buenos días. Y a cuidarse mucho desde ahí, ¿verdad? Por eso la tecnología se ocupa muy bien ahora. Muchas gracias, Ernesto. Bessie, aún acá no se le quita, guardando la distancia, está bien, muy correcto, gracias. Lo importante es vacunarnos, ¿verdad? Vacunarnos hoy, que hay facilidad para hacerlo, ¿no? Y es gratis. Y es gratis. Así es que mientras otros países están esperando las colas para vacunarse, nosotros tenemos ahí, gracias a Dios, una buena estrategia del Ministerio, de las autoridades, de poder tener gobierno, la vacuna, todos a la mano. Gracias también, gracias Bessie, gracias ingeniero. Cuando regresemos, el ministro de la Defensa, el contraalmirante Francis Merino Monroy, estará con nosotros, hablándonos también de esta 4ª fase del plan control territorial, en la cual pues la Fuerza Armada juega un papel muy importante para la ejecución de la seguridad en el país. Vamos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo
Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Antes de presentarles y saludar a nuestro segundo invitado de la mañana, quiero decirle a usted la noticia de que puede participar y ganar con Coaspay Innova, abriendo depósitos a plazo fijo de $10,000 más $100 en aportación para recibir un cupón y participar en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Esa es la primera opción, pero también hay una segunda opción gracias a Coaspay Innova, y es que por abrir un ahorro programado Innova con $100 más $100 en aportación, usted recibe otro cupón para participar en la rifa de un vehículo tipo sedán Mercedes-Benz A180. Así es que dos opciones para poder estrenar carros. Solamente usted abra esos depósitos con esas condiciones gracias a Coaspay Innova. Quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de la Defensa, vicealmirante Francis Merino Monroy. Ministro, gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, buenos días Ernesto, buenos días a la audiencia que nos sintoniza a este momento. Siempre es un honor para nosotros poder estar en estos lugares y compartir con la población las actividades que realiza nuestra institución, y específicamente en este caso lo que se está haciendo en el Plan Control Territorial. En efecto, conocimos esta semana el lanzamiento de esta cuarta fase denominada incursión, donde el papel de la Fuerza Armada sigue jugando un papel muy importante de soporte y apoyo a tareas de seguridad que desarrolla la Policía Nacional Civil. Efectivamente, y es que los resultados que se han tenido hasta este momento tienen una relación directamente proporcional al apoyo que da la institución. Y ante una situación que se vive en el país relacionado con maras y pandillas, es necesario que la institución continúe apoyando a la Policía Nacional Civil y hacerlo de la forma que lo ha ordenado el señor presidente, ya que obedece a una planificación holística, una planificación que desgraciadamente no se pudo desarrollar como lo teníamos pensado en las fechas que se tenía pensado, producto de la situación política que había en determinado momento en nuestro país, donde uno de los actores importantes, la Asamblea Legislativa, no colaboró en la medida que debió haberlo hecho para que los planes de seguridad que están orientados a favorecer a la población dieran los resultados en el tiempo que nosotros queríamos. Entonces ahora es necesario ir aplicando las diferentes fases para obtener esos resultados. Y lo que sucede acá es que las primeras 3 fases que no se completaron, no se lograron poner en ejecución en el tiempo necesario, también tienen incidencia con el resto de las fases. Y es importante mencionar que cada una de esas fases con sus resultados van a ir proporcionándole a la población mayor seguridad. Y no solamente la seguridad, que es lo tangible, que es lo que la población más reciente, sino que va generando condiciones para que otras actividades que son vitales para la existencia del Estado también se puedan desarrollar con el dinamismo que necesitan, con el acompañamiento, obviamente, del componente importante a estas alturas, que es la seguridad. Si en el país nosotros hubiéramos encontrado un sistema de seguridad bien controlado, con los índices delincuenciales bajos o normales, obviamente la participación de nuestra institución en apoyo a la seguridad pública sería menos. Pero a mí me llama la atención mucho cuando hay gente que obviamente en su historia ha demostrado que nunca ha dado resultados, tuvieron la oportunidad de hacerlo antes que nosotros y no lo pudieron hacer. Entonces, cuando se menciona cada uno de los componentes del Plan Control Territorial, salen a desvirtuarlo, a decir que eso no va a dar resultados porque ya lo probaron en el pasado, pero nosotros sí le podemos decir, obviamente,
que en los 2 años que llevamos, un poquito más de los 2 años que llevamos, sí hemos dado resultados. ¿Qué significa la palabra incursión en términos ya, digamos, ejemplarizantes? Conceptualmente lo podemos saber. Incursionar es ingresar. Es... Bueno, para nosotros, ese concepto, la aplicación de ese concepto es que las instituciones de seguridad lleguen a los lugares donde las pandillas tienen mayor accionar sobre la población y hacer que esas pandillas dejen de estar hostigando a la población. Es decir, para ponerle un ejemplo y las diferencias, porque hay personas que confunden la primera fase con esta otra fase, porque dicen, bueno, el control del territorio. Claro, en la primera fase lo que se hizo fue, se priorizaron aquellos municipios donde hay mayor cantidad de población y que sus actividades diarias no necesariamente las realiza en el lugar donde vive. Ejemplo, en el centro histórico de San Salvador. En el centro histórico de San Salvador había una situación tan caótica que las pandillas se habían apoderado de ese lugar, y ese lugar no es donde vive la gente. Allí es que en el día se genera el comercio. Se genera el comercio. Y como ese... Propicio para la extorsión. Propicio para la extorsión, para los homicidios, para otras cosas. Entonces, en la primera fase era recuperar esos territorios, llegar a esos lugares e irlos recuperando. La segunda fase ya sabemos que es las oportunidades, porque hay gente que dice, pero mire, el plan mano dura, el super mano dura, ya hizo lo mismo y no dio resultados. Claro, porque no hicieron un análisis. Ahora se puede criticar, igual que después de una guerra, todo el mundo quiere ser general. Sí. Todo el mundo dice general porque dice que es lo que debió haberse hecho, pero después de que un evento ya sucedió, se puede evaluar qué es lo que pasó. ¿Todavía hay zonas controladas por estos grupos delincuenciales? No es que estén controladas como la palabra o con el significado de la palabra, que hay influencia, o hay un asedio de las pandillas en esos lugares. Hay todavía, si no ya no tuviéramos el problema de maras y pandillas. Y le doy ejemplos. Hay lugares, en colonias, barrios, donde la gente a la hora que va a dormir denuncia que no los dejan dormir, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las maras y pandillas, en la hora que la autoridad disminuye su presencia por la situación que tenemos, y comienzan ellos a estar molestando, a actuar. Entonces, esos lugares, esos son los que nosotros vamos a llegar de acuerdo a una programación, y no esperemos que eso sea ya en este mes, ya está completo y van a comenzar a criticar que no se hizo o que era mentira lo que el señor presidente ordenó, porque él mismo lo dijo, es un proceso escalonado en el tiempo, que en la medida que se va obteniendo el recurso humano, se va preparando, en esa medida se va a ir incorporando a las unidades militares junto con la policía para ir abarcando la mayor cantidad de territorio que sea posible. Incursionar es penetrar. Penetrar. Controlar y controlar. Llegar a día donde ellos están. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros la primera noche después de que el señor presidente diera a conocer esa cuarta fase en la ceremonia de clausura del PAR 15 de este año? Esa misma noche tuvimos una reunión con el Gabinete de Seguridad, con el señor presidente, el alto mando de la Fuerza Armada, y posterior a eso nosotros fuimos a una de las comunidades o una de las colonias donde las pandillas han tenido históricamente mucha presencia. Fuimos a Popotlán, a Popa, a las colonias Popotlán, a las Valles Verdes de Apopa, y llegamos precisamente allí, a esos lugares donde la gente le dice a uno, bueno, y uno se encuentra personas que hasta así como al oído le dicen a uno, con miedo, en tal pasaje, ministro, vayan a tal pasaje, vayan a tal lugar. Y nosotros llegamos a esos lugares. Hay lugares donde tienen hasta muebles viejos, los pandillas, donde se colocan para controlar. Entonces, ahí cámaras de video. Ahí es donde estamos llegando nosotros y estamos haciendo permanencia. En eso consiste esta fase, que obviamente para hacer eso hay una cantidad de
de tareas, hay unas que son explícitas y otras son deducidas, que tienen que realizar tanto la Fuerza Armada como la policía para poder materializar esa orden dada por el señor presidente, que es parte del Plan Control Territorial. Ok, seguimos hablando del tema, me piden una pausa comercial. Ministro, gracias por estar con nosotros, son las 7:31 minutos, 7:31, regresamos, no nos cambien. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con el ministro de la Defensa, el vicealmirante Francis Merino Monroy. Ministro, hablábamos precisamente de esta etapa de incursión, de mantenerse precisamente en el territorio, porque es uno de los elementos que quizás dentro del plan control territorial es lo que la población ha estado esperando. Hay otros elementos que tienen que ver con la presencia de los efectivos militares y el incremento del número que hizo el presidente de la República. Y usted decía, aquí, paralelo a lo que se está haciendo, hay una serie de críticas de algunos sectores que en el pasado pudieron haber hecho el plan y no lo hicieron. Ya usted mencionaba del plan mano dura y todo eso que en su momento salió a flote y no se logró de alguna manera tener el impacto que a lo mejor podría tenerse ahora con estas fases. Pero también hay preocupación y la pregunta es, ¿cuál es la opinión que tiene usted con relación a estas críticas que se están haciendo con relación al incremento de efectivos militares en un contexto de la cual desde luego preocupa por la importancia que tiene, o mejor dicho, por el hecho de que la población, que la seguridad pública no esté en manos de efectivos militares que están preparados para la seguridad nacional? Bien, en este país donde hay democracia, tenemos libertad de expresar lo que nosotros pensamos y en ese sentido yo respeto lo que la gente opine. Ahora, si me toca hacer una valoración de esto, es bien sencillo. Yo pregunto y digo, ¿por qué razón decidieron en determinado momento que la Fuerza Armada apoyara en funciones de seguridad pública a la Policía Nacional Civil? Que eso no lo inventamos ahora, claro. O sea, lo hicieron antes. Y es precisamente porque las maras y pandillas habían sobrepasado la capacidad que tiene la Policía Nacional Civil de poder controlar ese fenómeno como tal. Entonces, les pregunto yo ahora, cuando el 1 de junio del 2019 llegamos nosotros como funcionarios del gobierno del señor presidente Nayib Bukele, la situación de maras y pandillas ya no existía o ya se había resuelto como para decir que ya no era necesario el por qué fue la Fuerza Armada a apoyar a la policía. Vemos que no, que estaba en un nivel tan grande, tan desesperante, que la población clamaba por un cambio en la política de seguridad. Y nosotros comenzamos con el plan del señor presidente de la República, el plan control territorial, comenzamos a hacer el trabajo que nos toca hacer en apoyo a la Policía Nacional Civil. Y vimos que para poder disminuir el índice delincuencial había que realizar algunas tareas y se han estado realizando, pero vemos que el problema no solamente es de reprimir, y no es un problema nuevo, es un problema viejo, un problema social que no se resuelve solamente con estar en un determinado lugar o con que anden 2 policías o 3 policías haciendo un patrullaje. Es necesario tomar acciones fuertes que vayan directamente a atacar el problema. Entonces, sí, la experiencia ahorita ya nos demostró que con el incremento de efectivos militares que ha habido en estos 2 años, los resultados en cuanto a la inseguridad que había en el país, los resultados han sido muy buenos. Entonces eso solo es un indicador de que lo que hay que hacer es seguir multiplicando esos efectos para que el problema de las maras y pandillas vaya disminuyendo y le vaya permitiendo a la población realizar sus actividades como normalmente deberían de suceder. El señor presidente mencionaba
que con el incremento de los efectivos militares, que va a ser escalonado porque no se puede hacer de la noche a la mañana, decía un concepto, y eso es lo que uno tiene que ir observando. Decía, con la capacidad de que haya un policía o un soldado por cada pandillero que exista. Con esa capacidad la situación va a controlarse. Una parte del problema de maras y pandillas, porque solo estamos hablando de la parte de seguridad, pero para que eso se erradique en el tiempo, tiene que ir acompañado de otras actividades que le den alternativas a estos jóvenes a salir de este problema. Y fíjese que con respecto a lo que mencionaba y lo que he leído, y lo hacen porque hay gente metida en la política que lo dice. Decía alguien, en vez de 20.000 soldados más, 20.000 ingenieros. Sí, ese es un punto que iba a acotar. Claro, y entonces le digo yo, vaya, primero, ¿cuántos años le lleva a una carrera de ingeniería? 5 en el mejor de los casos. En una universidad que vaya sacando sus asignaturas normales. 5 años para ser un ingeniero. Nos vamos a ir por ese lado, le vamos a seguir la corriente. 5 años. ¿Cree que la población va a esperar 5 años más para que le sigan matando a la gente? Extorsionando, matando. Bueno, primero. Sí. Segundo, ¿por qué no hicieron ellos esos cantidad de pandilleros? ¿Por qué no los hicieron ingenieros ellos? Porque ahora ya estamos a este día, estamos al 2021. Eso lo debieron haber hecho en los ya por años, el 89, que comenzó el fenómeno. Correcto. O sea, esa no es la solución. Y tercero, también bajo ese concepto, usted ha visto cómo médicos profesionales han estado asesinando, haciendo feminicidios. O sea, ¿qué me garantiza a mí que alguien solo porque es profesional es una persona honrada? Siempre tiene que haber autoridad y reglas del juego para que en una sociedad se pueda convivir armónicamente. Ministro, ¿y la capacidad de controlar ese filtro de reclutamiento para el incremento, en qué estado está? Porque recuerdo que en su momento incluso se reconocía, y no se fueron declaraciones suyas, en las que mencionaba de que tenían dentro de esa escogitación perfiles que se aceptaban y que en su mayoría era precisamente y otros que no se aceptaban precisamente por tener vínculos con estos grupos delincuenciales. Bueno, ese es uno de los temores que existe. ¿Qué se está haciendo para evitar? Eso es una obligación de nosotros como institución de escudriñar bien, generar todos los mecanismos que nos permitan que a la Fuerza Armada solo ingresen personas que cumplan los requisitos, que tengan el perfil adecuado para poder portar un arma, para estar conviviendo con la ciudadanía y comportarse adecuadamente. Ahora, dentro de la gente que concurre a los llamados que se hacen, se detectan muchos que tienen vínculos con pandillas, que tienen antecedentes penales u otros problemas que no son compatibles con la vida militar. Y esa es la tarea de nosotros, de no permitir que ellos ingresen. Ahora, hemos encontrado algunos elementos de la Fuerza Armada que ya estaban cuando nosotros llegamos, que estaban involucrados con maras y pandillas. Entonces, nosotros tenemos un mecanismo del servicio militar obligatorio que dura, en este momento son 18 meses. Después del servicio militar obligatorio, si hay necesidad de que estas personas sigan en la Fuerza Armada para poder tener la cantidad de efectivos que necesitan para apoyar a la policía, se van haciendo contratos por periodos cortos de tiempo. Porque en el caso de detectar alguna persona que no tiene el comportamiento que debe de tener para estar en la institución, ya no se le renueva el contrato, y no necesariamente tiene que ser porque es pandillero, sino por otras conductas también que no son compatibles con la vida militar. Y de esa manera nosotros generamos mecanismos que nos permitan ir depurando de la institución a todas estas malas personas, porque de otra manera nosotros, si estas personas tienen un trabajo o están de alta de manera permanente, la salida de ellos es más difícil y es mucho más larga por los procesos legales que hay que seguir. Ok, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, la modernización. La
digamos, asistencia de tecnología es otro componente importante en los planes de operatividad que se tienen para combatir la delincuencia. Hablemos de esto cuando regresemos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Hablando precisamente de seguridad y de las condiciones en las que se encuentra el país, hemos conocido nuevamente de una alerta que ha hecho Estados Unidos, que emite a sus ciudadanos a no visitar varios lugares de El Salvador precisamente por el tema de la inseguridad. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, incluso ha salido al paso a señalar que son, digamos, señales que emiten y que a ellos les toca seguir trabajando en el tema de seguridad pública. ¿Qué piensa al respecto, ministro, a propósito de esto último que hemos conocido? No, fíjese que desconozco a profundidad en qué contexto lo han dicho, pero yo le voy a decir de manera general, y cualquier persona sensata se va a dar cuenta que eso es así. En cualquier parte del mundo hay lugares que son mucho más peligrosos que otros. México. Y donde a uno le dicen, cuando uno llega, le dicen a X lugares no vayan a ir, porque son peligrosos. Nosotros lo que hacemos, y bueno, las decisiones que toma el señor presidente de la República en el tema de seguridad, que son bien contundentes, indican que se están tomando porque hay mucho trabajo todavía que hacer en tema de seguridad. Y nosotros continuamos trabajando, continuamos realizando nuestras tareas de tal manera que se vaya logrando ese objetivo, ¿no?, de que la delincuencia disminuya, pero que disminuya de raíz. Entonces lo importante para nosotros es continuar realizando el trabajo, ir avanzando en este tema y dando resultados que vayan mejorando las condiciones de seguridad para la población. Ministro, el tema de la utilización de la tecnología es importante en este contexto de la fase en la cual hablamos de incursión utilizando, digamos, drones, por ejemplo, en los operativos. Vimos hace 2 noches que el señor ministro de Justicia y Seguridad Pública con el señor director de la Policía Nacional Civil llegaron a los Conacaste, me parece, a hacer un patrullaje con los drones, con drones que tienen FLIR. Y esa es parte de la tecnología apropiada para la lucha también contra las maras y pandillas. Porque nosotros cuando llegamos a determinado lugar, bueno, esa misma noche, el que les habla fue a La Campanera. Ayer aparecía en redes sociales notificaciones de la población que decían: ministro, cuando usted llegó a La Campanera, los pandilleros se fueron por tal lugar y se fueron corriendo se movieron hacia otro sector. ¿Por qué? Porque ellos tienen tecnología, tienen algunas cosas que les permite la alerta temprana ante la presencia de la autoridad, y la autoridad no la tiene. Entonces, la clave acá, y para ir completando las fases del Plan Control Territorial, es darle a las autoridades que están en apoyo a la seguridad pública todos los mecanismos que necesiten para multiplicar la eficiencia que el recurso humano tiene en la lucha contra las maras y pandillas. Ya vimos nosotros que en la primera fase llegamos a 29 municipios. 29 municipios y las instituciones están a su máximo, empleadas a su máximo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo físicamente. Pero si nosotros a esto le vamos agregando la tecnología, esto se traduce en un efecto multiplicador. ¿Por qué? Porque usted puede ver con un dron, por ejemplo, puede ver que el movimiento que está haciendo el pandillero, hacia dónde se va a mover. Y obviamente puede ser actuar de manera eficiente hacia cada uno de los movimientos que ellos hacen.
Pero de lo contrario, lo que va a suceder es que se van a estar moviendo ante la presencia de la autoridad, Claro. se mueven de un lugar a otro y andan así. Y se habla también de un equipamiento de un buque y creo que es más helicópteros, creo, ¿no? O sea, Sí, dentro de la fase 3 del Plan Control Territorial, dentro de del préstamo de 109 millones, en el caso de la Fuerza Armada hay 50 millones para la institución y ahí está contemplado y aprobado también por el BESIE el dinero para un buque, para la lucha contra el narcotráfico y un helicóptero. Eso en verdad no es todo lo que se necesita, pero ya es algo. Igual que la policía ha considerado un helicóptero tan vital. Nosotros hemos visto en otros países como cuando hay persecuciones, la policía lo hace terrestre y también al mismo tiempo un helicóptero que va acompañando a las unidades de tierra. Y para esos efectos son que se necesita este equipo y estos elementos a modo de multiplicar el efecto de las autoridades para ser más eficientes contra las maras y pandillas. Ahora, llama mucho la atención porque nosotros, y esto es público, pero no tenemos nada que ocultar, pues nosotros hemos subido a Comprasal y hemos hecho público para la licitación de un UAV, es un vehículo aéreo no tripulado, porque se necesita para cumplir misiones. Nosotros cubrimos en el Plan Control Territorial la parte fronteriza, los pasos fronterizos no habilitados, y para ello se necesita tecnología para poder vigilar, porque no puede tener en cada paso. Estamos en 195 pasos fronterizos no habilitados. Ahí hay empleados 2.600 efectivos militares. Y no estamos cubriendo todo lo que debemos de cubrir. Entonces, esa parte que va haciendo falta se cubre con la tecnología. Pero, sin embargo, la gente que no sé si lo hace por ignorancia, quizás podría ser más por ignorancia que por otras cosas, pero preguntan que para qué eso. Igual que cuando Rodolfo Parker preguntaba que para qué un helicóptero, que para qué un buque, eran juguetes del ministro. Pues la misma situación se presenta ahora, pero yo creo que lo importante acá es que la población que en verdad está sufriendo, ha sufrido los embates de la delincuencia, para ellos lo que nosotros hacemos sí es un alivio. Y ellos sí lo ven bien, y que es la mayoría de la población. Porque cuando uno está en la calle, nosotros vamos a cualquier lugar. A mí normalmente me gusta ir a los lugares donde dicen que ahí no entra la autoridad. Y no es porque esté como un niño poniéndome a jugar con ellos, sino que es, bueno, vamos a verificar si es verdad, porque después viene a una entrevista y le preguntan a uno, mire, ahí están diciendo que les han prohibido llegar a X y X colonias. Le digo, bueno, no, yo llego ahí a la hora que tengo que llegar, a la hora que me gana. Y se encuentra uno la población que le agradece, o sea, gente común. Ya ha puesto a prueba ese mecanismo de incursionar y que dicen que aquí no se puede. Y le dicen a uno, ministro, gracias, mire, ahora podemos jugar en los parques, podemos realizar actividades, y es notorio. Esto no quiere decir que vivimos en el país de las maravillas y que el problema está resuelto, pero sí nos dicen, y nosotros vemos, también comentamos entre funcionarios, ver cómo en lugares donde antes a las 18 horas ya la gente estaba en sus casas, ahora a las 21 horas hay gente departiendo en las calles, hay pupuserías abiertas, hay negocios abiertos, y eso es producto que ha llegado un nivel de tranquilidad a la población, pero que todavía falta mucho más trabajo que realizar. Ok, el tiempo se me fue, ministro. Le quiero agradecer que nos haya puesto al tanto de cómo están las proyecciones con este nuevo lanzamiento de la cuarta fase y sobre todo también el rol de la Fuerza Armada en este contexto. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes y a la población salvadoreña. Decirles que el Gabinete de Seguridad está en un 100% trabajando fuerte para llevarles tranquilidad. Y sigo pensando el reto de correr los 42 kilómetros. Los 42 kilómetros que hace el ministro. Se puede. Se puede. Bueno, se puede, vamos a verlo. Gracias por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.
Diálogo con Ernesto López.